Hola, buenas tardes, Biblia abierta. Seguimos con esta carta, esta segunda carta a los Corintios, que vamos señalando lo eh, importante para nosotros que lo leemos hoy, ¿sí? Para los Corintios, supongo lo que habrá sido, cómo lo recibirán una carta de Pablo y la pasarían de las distintas congregaciones que hubieran, las casas o donde fuera, pero para nosotros hoy la recibimos y toda la enseñanza del apóstol vale para nosotros, nos dice un montón de cosas que necesitamos. Con la mirada recién volví a recordar el primer capítulo el primer versículo del capítulo 7 que dice: purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. El contenido que tiene un versículo como este, no llegamos a tratarlo, que estamos leyendo los capítulos enteros, pero por favor no dejemos de meditar en estos conceptos, de mirarnos con eso que es tan lindo de pensar, que la palabra de Dios nos mira. Y aquello que nos dice es lo que nos dice para nuestra vida. Y a la vez, el leer las cartas nos ayuda también a entender todo lo que estaba pasando en el desarrollo de las iglesias, en el ministerio tremendo del apóstol Pablo, que salió de la iglesia de Antioquía de Siria y que llegó hasta Roma y quizás más también, no se sabe muy seguro, pero también nos ayuda a entender la situación de cosas concretas, como vamos a ver, pero también a preguntarnos, bueno, ¿cuándo estaba pasando esto? Y quiero referirme a hacer uso de las referencias, ¿sí? Dos cosas. Uno es hacer uso de las referencias. Cuando está hablando, cuando empieza a hablar del tema que va a tratar hoy a partir del capítulo 8, las referencias nos muestran de dónde salió ese problema, de dónde salió esa situación y poder entender todo el contexto que había con la vida de esta iglesia, de estas iglesias de Corinto y con lo que tiene para decirnos nosotros. Este programa ha sido pensado para que por el canal de YouTube pueda llegar a muchísimas personas, a muchísimos lugares, pero quiero recordar que es importante para aquellos que tienen una Biblia y que se pierden o dicen es difícil, no lo entiendo, y que podamos darle este instrumento para que puedan tomar como nosotros una carta del apóstol Pablo en el siglo primero e ir desgranando las enseñanzas, entendiendo, ¿sí? Dios quiera, y creemos que el propósito de Dios es que su palabra se extienda en este momento. Los creyentes podamos aprender a profundizarla más a partir de entender el lenguaje, a partir de fijar toda nuestra atención, y los nuevos podrán ir descubriendo los contenidos y las relaciones que procuramos juntos acá ir desentrañando. Bueno, leí eso del versículo del comienzo del capítulo 7 porque recordemos que es el capítulo en el cual Pablo varias veces habla de la alegría que le produce el crecimiento de estos hermanos, cómo han enfocado bien los problemas, resuelto. Es un momento de aire fresco en una carta muy intensa, pero en la cual y bueno, para Pablo puede decir que se siente complacido con esta iglesia, con la cual ha gastado mucho de su tiempo obedeciendo a lo que Dios quería, ¿no? Vamos a empezar de nuevo, creo que leímos algo del capítulo 8 y vamos de nuevo porque tenemos que engancharlo con todo lo que sigue. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, ¿sí? Bueno, acá por eso hablé del uso de las referencias.
La iglesia de Macedonia son las primeras, Filipos, la primera que cuando Pablo recibe indicación del Señor de que cruce a Europa, llegó a la provincia de Macedonia, la iglesia de Filipos, y allí plantó la primera iglesia del Evangelio de Jesucristo. Y entonces, pero Corinto no estaba en Macedonia, Corinto estaba en el sur, en la provincia de Acaya. Pero entonces dice, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría, de nuevo, y su extrema pobreza abundaron en generosidad. A ver, las iglesias de Macedonia tenían pruebas, sin embargo, las enfrentaron con alegría y tenían extrema pobreza y abundaron con generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Entonces acá hay que ir a las referencias y hay que entender esto. Podemos leerlo, pero si no lo entendemos, tengo el recorrido, un pequeño recorrido, no sé si es el mejor, pero es el que fui encontrando, para ver qué pasa, que Macedonia fueron los primeros que en su pobreza desarrollaron la gracia de dar. En la primera carta a los Corintios hay una punta. Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Galacia en el Asia Menor. Pablo había estado por ahí, de ahí era Timoteo. Y entonces ya Pablo había dado instrucciones de hacer una colecta desde allá. Ahora les está escribiendo a los Corintios. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Así que miren ustedes, desde el Asia Menor, indicaciones a Macedonia, al norte de Grecia, y él les está escribiendo desde Corinto. Pero tengo otra punta más. En Hechos 24, vamos a Hechos, no quiero perder acá. En Hechos 24 tenemos una punta de cómo terminó esto, porque en Hechos 24 ya tenemos cuando Pablo estaba preso, los judíos no pudieron aceptar lo que él estaba haciendo, y entonces él fue preso y él tuvo que hablar y explicar ante las autoridades, los militares. Y ahí dice, está diciendo por qué fue a Jerusalén. Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo. De manera que acá hacemos una pequeña conexión entonces en el libro de los Hechos, lo encontramos en Jerusalén, lo atacan de todas las maneras posibles, quieren matarlo y finalmente lo salvan los militares, Centurión, todos los que estaban ahí, lo salvaron y él dijo, quiero hablar, quiero explicar. Y también le habló a la gente y no sirvió para nada. Pero ahí habla de que había ido a Jerusalén a llevar donativos. Y entonces, buscando con más referencias, encontré en Hechos 11, recién estábamos en 24, Hechos 11, todavía no había empezado la misionera de Pablo, que la tenemos contada desde Hechos 13. En Hechos 11 dice, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, la ciudad que estaba en Siria, al norte de lo que es Israel. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio, emperador romano. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea.
Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Todavía no lo llamaban Pablo, todavía lo llamaban Saulo de Tarso. De manera que este es el origen. Hubo una predicción años antes de que sucediera que iba a haber una gran hambruna y especialmente en Jerusalén y en la región ahí de la provincia de Judea. De manera que acá nos encontramos que en Primera de Corintios, Pablo les está indicando cómo hacer la colecta ellos, pero también dice que había dado instrucciones en las iglesias de Galacia. Entonces, todas las iglesias cristianas estaban juntando plata, supongo, para mandar a Jerusalén. Es decir, es un tema práctico, doméstico, pero era lo que demostraba que todo lo que se hablaba de amor de Dios en el Nuevo Testamento era un amor que tenía que ser concreto. Bien, entonces, capítulo 8 y 9, que vamos a leer, ahí empieza con este tema. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Acá vienen las pruebas, su extrema pobreza. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Los santos, como se les dice a los creyentes en el Nuevo Testamento. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, qué maravilla la relación que ya tiene Pablo con las iglesias de Corinto. Ustedes que sobresalen en todo, una enumeración nueva, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor a nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Por eso es que hoy le pusimos al programa, ya aparecerá la gracia de dar, o sea, en tantas cosas que la gracia de Dios obra en un creyente, en un hijo de Dios, también es la gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. Pablo habló de tantas cosas en sus cartas que también enseña cómo preparar ofrendas. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Miren dónde está tan bien planteada la igualdad en la Biblia. Así que no es cuestión de que se queden pobres del todo por dar, sino que haya igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesiten, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesiten. Así habrá igualdad. De nuevo. Según Bible.com. Se pasó algo acá en el celular. Así habrá igualdad. Qué bueno está esto. Como está escrito, y no voy a buscarlo porque ya lo busqué y es exactamente esto mismo, pero me gustaría que los que conocen la Biblia ubiquen dónde es este versículo. Como está escrito, al que recogió mucho le sobraba, no,
ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. ¿De qué se trató esto? Del maná. Está en Éxodo 18. El maná comenzó a caer antes de los mandamientos que está en el capítulo 20. Ese es un hito para recordar. Todo lo que pasó antes de los mandamientos, ya el Señor estaba dándole de comer y el Señor estaba guiándolos, cómo tenían que racionar, cómo tenían que hacer las cosas, de no guardar para que no se pudre, etcétera, etcétera. Pero la consecuencia de eso fue lo que el Moisés, que escribió el Éxodo, dijo: ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Así que en esta enseñanza que está dando el apóstol Pablo acerca de la gracia de dar, está enseñando desde los fondos de la Biblia. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. Este Tito está muy activo en estas cartas a los Corintios. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, ¿se acuerdan que la primera carta dice: yo quería que Tito fuera a verlos? Lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él les enviamos al hermano que se había ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Yo no sabría pensar cuál sería este hermano. Ahora, mis notas en la Biblia de estudio dicen que no había seguridad, pero que podían ser Lucas o Bernabé. Lucas es el que había estado con Pablo en los viajes. Por eso gran parte del libro de los Hechos dice: llegamos, fuimos. Bernabé era el compañero de Pablo en el primer viaje, de manera que cualquiera de los dos pudo haber sido. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino delante de los demás. Que nadie piense que esto no es espiritual, porque lo que tiene que ver con la ofrenda, lo que tiene que ver con el dar, no solo para la obra del Señor, sino para aquellos que a nuestro alrededor necesitan, es tan espiritual como la oración o cualquier otro tema. Tiene que ver con el Espíritu del Señor dentro nuestro que nos mueve lo que tenemos que hacer. Con ellos, con estos que iban a ir, les enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente y ahora lo es aún más por la gran confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. Y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Por tanto, den a estos hombres una prueba de amor y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio ante las iglesias. Pablo acompañaba a los corintios aún en los pequeños detalles de cómo tratar a visitantes que iban a buscar la ofrenda para llevarla hacia Jerusalén. Capítulo 9. Está unido, no hay diferencia porque sigue el mismo tema. No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos. Vuelve a decir santos, que quiere decir apartados, en lugar de que podría ser los creyentes, pero esta es la palabra que usaba Pablo. Entonces no hace falta que les escriba, ya está escribiendo bastante, pero él quiere completar la idea quizás acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar.
Entonces vamos a tratar de ver qué es esto. Los he comentado entre los macedonios. Los macedonios que conocemos por las cartas eran los filipenses, que tenían cartas, y los tesalonicenses, que hemos recibido 2 cartas. Esos eran los macedonios que por lo menos nosotros conocemos porque nos ha quedado en la Biblia. Seguramente había otras iglesias de las que se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, las que eran en el camino entre Filipos y Tesalónica, pero no hemos tenido nada como pasó en otras veces. Quizás alguna de las cartas a los Corintios se haya leído en alguna de las iglesias que se habían formado alrededor. Pero entonces, él les había hablado a los macedonios que los de acá ya estaban preparados para dar. O sea, Pablo sigue trabajando sobre la gracia de dar. Los está formando acerca de la gracia de dar. Les está dando sentido. Ya no era, esto no es enseñanzas doctrinales, estos son enseñanzas de vida práctica. Muy bien. Entonces dice que los del norte sabían que los del sur estaban preparados, el entusiasmo de ustedes ha servido de testimonio a la mayoría de ellos. Con todo, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por nosotros. Pablo sigue ajustando y ajustando los detalles de la formación. Orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho que lo estaría. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso, nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Qué de detalle. No vamos a criticar la palabra, ¿no? Pero no sea cosa que interpreten mal y que no comprendan nuestra actitud. El gran Pablo de las enormes y tremendas enseñanzas estaba también tomando él en sus manos, por la gracia de escribir cartas del apóstol Pablo, de ir manejando las relaciones. ¿Sí? Estaba acá evitando que hubiera cualquier suspicacia, ¿sí? Entre los que llevaban, entre los que recibían, entre por qué tanto, por qué. Así que me pareció necesario, dice Pablo, estoy en el capítulo 9, versículo 5, rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Ya está el sello, generosa colecta. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Acá sale el apóstol que no se cuida con ninguna palabra certera. Bien, ya les había dicho que sabía que eran generosos y que ellos habían aprendido a dar, etcétera, etcétera. Pero como no iba él, sino que mandaba a algunos para que llegaran primero, los prepararan, todo el mundo estuviera de acuerdo y entonces le cogieran la ofrenda. Pero bueno, después de todo esto práctico, yo tengo mi subtítulo acá que dice, antes del versículo 6, sembrar con generosidad. Y acá va a enseñar acerca de la generosidad. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El Dios ama al dador alegre, Reina Valera, acá dice, Dios ama al que da con alegría, porque no es cuestión que sea de carácter alegre, sino que al dar, dé con alegría. Y Dios puede hacer
que toda gracia abunde sobre ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Antes habían venido las indicaciones concretas, materiales, pero ahora está enseñando el corazón del Evangelio en cuanto a esto, ¿no? Dios puede hacer que toda gracia, la gracia de dar, abunde en ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. No, la falta de generosidad, no vamos a decir la tacañería que dice acá esta traducción, pero la falta de generosidad es lo que muestra un corazón cristiano que todavía Dios tiene que seguir trabajando. Y acá, por si era poco lo que había dicho, versículo del Antiguo Testamento. Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Salmo 112, 9. Pero me gusta siempre ir a verlo porque no es sacado ese... Este Salmo 112 lo encontré ahora, no me había dado cuenta, porque comienza, el versículo 9 es igualito, esperen que estoy mirando el 103, es igualito a lo que dice ahí Pablo, pero es un salmo que dice, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Y todo lo que va diciendo es las características del justo. Por ejemplo, en el 6 dice, el justo será siempre recordado y ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor y al final verá derrotados a sus adversarios. Acá viene el 9. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. No olvidemos, Salmo 112, las características del justo. Y miren cómo termina. El malvado verá esto y se irritará, rechinando los dientes se irá desvaneciendo. Salmo 112 tiene las características del justo, que entre sus características es que, como dice Pablo acá, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. De manera que, para mi gusto, esto enaltece todo lo anterior, de todos los detalles, de cuidado, que nadie piense mal y que... No. Esto es la característica del justo, del que sigue lo que el Señor ha enseñado. Y sigue el final del capítulo 9. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que comen. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros todos, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Este es el corazón de la gracia de dar. De manera que acá está la promesa, porque Dios es el que da semilla, el que siembra y también lo va a prosperar y todas estas cosas. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción, la vuelta. El que da para el que necesita, el que da para la obra del Señor, la vuelta es la generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no me había dado cuenta de esta palabra, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo.
La generosidad, la gracia de dar, no solo bendice a los necesitados. Al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Esto es una exposición extraordinaria sobre lo que significa para el cristiano la gracia de dar. Sigue. Además, no había terminado la idea. En las oraciones de ellos por ustedes, los que reciban la ofrenda en Jerusalén, además en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. ¿Qué gracia? La gracia de dar. Y termina con una explosión de alabanza, ¿eh? Gracias a Dios por su don inefable. Se me ocurre pensar, ya llegamos a nuestro tiempo, pero se me ocurre pensar que muchas veces hay muchos cristianos que no han entendido. Esto es una doctrina, tal cual como es la salvación por medio de Jesucristo, la vida eterna, que por supuesto es la más importante. Pero la gracia de dar, la gracia de pensar en las necesidades del otro, la gracia de saber que Dios nos ha dado la semilla, el pan y todo lo que tenemos y que tenemos que compartirlo, es como dice Pablo, es un don inefable de Dios. Así que de manera que el Señor nos permita atesorar esta enseñanza, darnos cuenta del valor que en las cartas, en este caso del apóstol Pablo, nos ha llegado enseñanza, influencia en nuestras mentes, en nuestros corazones, para realmente entender que un cristiano es alguien que recibe tanto de Dios, pero a la vez lo que Dios le ha dado la gracia de dar. Preciosa enseñanza de los capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios. Bueno, y seguimos, porque todavía no termina. Así que mañana vamos a retomar desde el capítulo 10. Que el Señor los bendiga.